son obras mal ejecutadas, hospitales que se están derrumbando y por supuesto no tienen ítems, no tienen insumos, y si tienen insumos son también con sobreprecio, con una cantidad de corrupción entre medio. La gente, el propio Álvaro García Linera, se ha hecho a través de Palos Blancos el más grande distribuidor de medicamentos en todo el país. Es decir, al país no entra un solo medicamento sin la quiesencia de esas grandes empresas que se han constituido en distribuidoras de las más grandes multinacionales de medicamentos. El otro tema es que tiene una red de farmacias y bueno, estos son los intereses ocultos, los intereses velados por los cuales pretenden sustentar una serie de temas en este código que fundamentalmente es persecutorio para decir, aplicando el modelo venezolano. Miremos lo que ha sufrido Venezuela en torno a un nuevo código que se ha aplicado en ese país. Para esto nosotros hemos invitado, y para conocer a fondo, a la diputada Norma Pierola, porque sé que precisamente se va el día de hoy a La Paz, porque ha sido convocada a la Asamblea Plurinacional con el objetivo de modificar, entre comillas, diputada Pierola, buen día, van a modificar algo que ellos no han concebido, los asambleístas van a modificar algo que ellos no han aprobado, que ha venido como una instructiva del Ejecutivo. Bueno, Marianela, estamos en receso legislativo. Primero, buenos días y muchísimas gracias por la deferencia y desde luego felicitar tu programa. Un espacio donde uno tiene que decir y con papeles en mano lo que es la realidad. Lamentablemente estamos en receso legislativo y yo estoy en comisión de Congreso y ayer por la tarde nos acaban de convocar a la comisión de Congreso, que somos en realidad 38 entre diputados y senadores, de los cuales cuando hay un congreso, una llamada a un congreso extraordinario, que esa es la potestad que tiene Evo Morales, porque él por sí solo no puede abrogar o derogar absolutamente nada. Esa es una potestad exclusiva de la llamada Asamblea Legislativa. Digamos que van a cumplir las formas. Las formas. Él ha mandado la solicitud o el mandato o la orden, si ustedes quieren, para derogar el artículo 205 y el 137, que ni siquiera lo tocaron los transportistas. Pero, y dice revisar el 234, porque ustedes han debido ver que habla de sedición y no se puede hacer protestas, marchas, cabildos, no se puede hacer absolutamente nada contra el gobierno. Para la gente que no conoce bien los términos, ¿qué significa derogar y qué significa abrogar? Eso es lo que quiero aclarar. El término derogatorio es totalmente diferente del abrogatorio, ¿no? Derogar es posponer o suspender la ejecución de una determinada norma por un tiempo, con la posibilidad de que vuelva a entrar en vigencia, no es dejarla sin efecto. En cambio, una disposición abrogatoria tiene que en realidad no significa eso, en realidad claro, no existe eso en el código. La derogación es simplemente la eliminación de un artículo. No es la abrogación es la anulación total. Se puede derogar o abrogar un artículo, o dos artículos, o tres. Se puede solamente, del artículo de la disposición se puede derogar para dejarlo en suspenso por su tratamiento después en suspenso. Es como han derogado, por decir, la ley de partidos políticos de 1975, que todavía está vigente de alguna manera. En cambio, la abrogación tiene por objeto expulsar del ordenamiento jurídico, por decirle, de este código, el determinado artículo. Ahora bien… O todo. O todo, pero se puede pedir todo. Si hubiera voluntad política de Morales, tendría que pedir la abrogación total del código, porque esto no ha sido consensuado con nadie, ha sido suplantado, y además, por si fuera poco, ha sido impuesto. Y aparte de lo que tú decías, es un instrumento, porque no es sistema. El sistema es una cosa, Marianela. Aquí no tenemos sistema, por ejemplo, de rehabilitación, de reinserción social del imputado a la sociedad. No hay políticas criminales, ni siquiera hay políticas criminales para mejorar las cárceles, los sistemas carcelarios. Aquí no se distingue entre lo que es prisión, presidio, de una falta grave, y dice, es justicia retributiva, el término de retribución. Entonces, ¿dónde está la justicia retributiva si por todo o por nada te van a sancionar? El artículo 205, que está cuestionado por los médicos, por esa iniciativa de los médicos, establece prácticamente la sanción de todos los
no solamente profesionales médicos, de todos los profesionales, así como de aquellos que realizan un oficio o ejercen un acto de comercio, vale decir, un negociante, un transportista, etcétera. A todo el mundo afecta. Pero el derogar, no sé si ese es el convenio, ojalá los médicos se den cuenta que está queriendo hacer Evo Morales, simplemente posponer la aplicabilidad de este artículo, y para no tener problemas con los transportistas se ha reunido con la alta cúpula, simplemente también dejar en suspenso el 137, que establece sanciones penales a los propietarios de flotas, de vehículos, tanto como al chofer que produzca un accidente, con sanciones agravadas, y lo peor es inhabilitación del ejercicio del cargo del oficio o del acto de comercio, privando al derecho al trabajo, el derecho a la vida, en particular a las personas. Entonces, nadie puede sufrir una sanción si no es con una anticipada, si no es con una sentencia previa, que donde se le declare culpable y sea responsable, pues, Marianela, de la comisión de cualquier acto delictivo. Nacen dos acciones, uno para imponer la sanción penal y la rehabilitación del imputado, y otra muy diferente para el resarcimiento civil a la víctima y a los daños que ha podido causar al Estado. Entonces, aquí no se está descubriendo la pólvora ni se está haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está el carácter retributivo de este código? Para mí es un simple código, es una compilación de conductas que las han criminalizado, y los crímenes o delitos los han vuelto simples sanciones. Si me permite, además, mal concebido, mal estructurado, mal redactado, es decir… mal copiado. Mal copiado. Me parece que realmente la gente que ha concebido esto es decir, no tiene idoneidad, no tiene ninguna competencia, y mucho más, me parece un código absolutamente mediocre. No, pero hay además de su… Pero hay algo más, tiene por objeto garantizar la impunidad de Evo Morales, liberarlo de futuros juicios de responsabilidades a él y a Álvaro García y a su gabinete, yo le digo a su banda, ¿no? Una banda de asaltantes del poder y de todo. De alguna forma están preparando su salida. Están preparando su salida. Miren lo que dice la disposición. Además, quiero explicar que este código lo dividen en infracciones y sanciones y contravenciones, ¿no ve? O sea, son esas las sanciones y contravenciones que no entraban al Código Penal, eran de competencia, por decirle, de tránsito, de autoridades administrativas como la aduana, etcétera. Ahora resulta de que acá ponen crímenes y los delitos. Entonces, los crímenes de lesa humanidad, como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, etcétera, los vuelven simples delitos. Simples delitos. ¿Y qué dice la disposición transitoria segunda, Marianela, de este código? Dice que a momento de la vigencia, y lo voy a leer porque la gente no me cree, como también quisiera leer algunos artículos, y esto es lo que nosotros no hemos aprobado en la Asamblea, se ha dado lectura a cualquier otra cosa diferente a la que se ha promulgado. Ignoro si el Senado habría logrado modificar todas estas cosas, que dice lo siguiente. Segunda cesación, dice, a momento de la publicación del presente código, se dispone la cesación de la persecución penal de aquellas conductas que, siendo delitos en la legislación penal vigente, ya no constituyen infracciones penales en el presente código. Esta disposición no implicará el cese de persecución penal de aquellas conductas subsistentes que hayan sido subsumidas en otras infracciones penales del presente código. Te acusan por un hecho y si ya no es delito, cesa tu persecución penal, automáticamente cesa el delito, si estás en la cárcel vas a salir, pero sin embargo, si encuentran otras conductas a lo que ellos llaman crimen, sí vas a ser perseguido y vas a ser mantenido en la cárcel. Pero lo más increíble de esto, Marianela, es de que en la lectura que nosotros dimos al artículo 132, inciso B, decía, los delitos cometidos en nombre de la revolución y la defensa de la democracia estarán exentos de responsabilidad penal. O sea, se están curando en sanos. Y esto, como digo, las infracciones penales ya no van a ser perseguibles, sino los delitos. Y esos delitos, por ejemplo, de narcotráfico del gobierno, de contrabando,
de armas, de sobre todo el tema de corrupción generalizada, daño económico causado al Estado, malversación de fondos, los delitos más graves ya no son crímenes, son delitos y pueden estar simplemente sometidos a una sanción penal. Sin embargo, con estos que usted acaba de nombrar, con esos artículos, durante esta década se ha hecho una persecución total a opositores, a gente que piensa distinto, a críticos y todo aquello. Estos son los que se están eliminando. Estos dos nada más, y ha pedido que se investigue o se haga el 234 que establece lo siguiente, ¿no? Hay sanción penal para quienes se levanten contra un gobierno legalmente constituido, contra Evo, digamos legalmente para mí es ilegal porque está en su tercer mandato consecutivo, y él se levanta a la población como ahora, está haciendo marchas, pueden ser sancionados de 2 a 4 años. Pero llegado el momento, cuando se trata de movimientos sociales, dice los colectivos sociales, desde luego afines al MAS, que defiendan, dice, estos hechos, no van a ser sanción penal, no van a merecer sanción penal. El 234 establece eso, Marianela, y ese no ha pedido la derogación, simple suspensión o postergación, sino ha pedido del 205, porque ahorita le es pues una piedra en el zapato el tema de los médicos y los transportistas que se han sumado y que han dicho que también van a paralizar. Porque yo quiero decirle, Marianela, que no hay un paro que tenga éxito si es que el transporte no se somete. Y el transporte en el 137 es sancionado, pero de manera irracional. Draconiana. La draconiana. Ahora, como se ha establecido la responsabilidad penal de una persona jurídica, el solo hecho de que tú tengas, por decir, flota San Francisco, flota X o Z, esa persona jurídica, como si la persona jurídica, esa ficción que es de la ley, va a entrar a la cárcel. ¿Dónde está la responsabilidad penal? Es con el objeto de perseguir y disgregar directorios, sindicatos, los mismos sindicalistas de Evo Morales corren el riesgo de que se les aplique este artículo. Entonces, la verdad es de que se está pidiendo la abrogación total. Si hubiera voluntad política del presidente Morales, podría presentar un proyecto de ley con un solo artículo, que diga, solicito la abrogación total y a su vez puede disponer el reenvío de esta ley para su tratamiento adecuado y consensuado con la población, que la población planifique y que con ellos hagan llegar todas sus propuestas, que se les llegue el proyecto. A nosotros se nos ha negado inclusive el proyecto, nos han dado un CD que nunca se abre, he tenido que peregrinar 3 meses para que me presten. Para conseguir el proyecto. Para conseguir y no nos han dado como nunca. ¿Este es el proyecto o es el aprobado? Este sí el aprobado, el promulgado, por eso digo, yo ignoro si en el Senado, que lo han aprobado por lectura, se ha aprobado estas barbaridades. Le voy a leer un artículo que tal vez nadie me lo crea, pero es el 107. Establece que no va a haber sanción penal, exentos de responsabilidad penal, el tráfico de sustancias controladas hasta 1.500 gramos, o sea, 1,5 kilos, de cannabis lo mismo, pero realmente es que esto es, y lo voy a leer textualmente, y no creo, porque yo no recuerdo haber leído siquiera esto en el código, que dice lo siguiente, artículo 107, comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Primero la primera parte sanciona, dice, la persona que por sí o por medio de otra posea, oferte, compre, venda, suministre, distribuya, intermedie o entregue sustancias estupefacientes o psicotrópicas señaladas en las listas 1, 2, 3 y 4 del anexo de la Ley de Lucha contra el Narcotráfico y Ilícito de Sustancias Controladas, será sancionada de conformidad con los siguientes parámetros. 1. Con sanción de prisión de 14 a 20 años y decomiso, o sea, de todos sus bienes, ¿cuándo? A, la cantidad de cannabis exceda de 5,000 gramos, cannabis 5 kilos, la cantidad de derivados de cannabis… O sea que hasta 4 kilos 900 puedes cargar. Sí, 999. La cantidad de derivados de cannabis exceda de 500 gramos. Ahora, C, la cantidad de pasta base de cocaína o sulfato, ¿no? O sus derivados exceda de 1.500 gramos. 1,5 kilos puedes traficar todos los días, distribuir, repartir, comercializar. Claro, D, la cantidad de cocaína o sus derivados exceda de 1,000 gramos. E, la cantidad de opio exceda de 100 gramos. ¿Qué tal?
Entonces, esto ni siquiera lo han pedido los cocaleros y cocaineros del Chapare. No lo han pedido, pero sin embargo está puesto y no ha sido tratado. Y obviamente lo que llama la atención es esto. Nosotros nos estamos pasando el trabajo de por lectura hacer un cuadro comparativo de lo que se ha promulgado y de lo que se ha aprobado en la Cámara. Que muchas cosas las han cambiado. Claro, las han aprobado por lectura en grande, porque a nosotros nos han tenido fuera del país, nos han tenido la oportunidad de mirar en además detalle. Nos han quitado el tratamiento de esta ley a la Comisión de Justicia Plural, que por esencia tenía que conocer, y porque somos puro abogados, que podíamos haber aportado o observado. Entonces, lamentablemente, eso ha pasado. Es más, Marianela, yo quiero denunciar a Gabriela Montaño, que desde el 24 de enero del 2016 ha suspendido el tratamiento de 163 procesos de juicios de responsabilidad penal contra sus magistrados salientes, en especial Rudy Flores, contra los del Tribunal Constitucional. Entre cada uno tiene entre 8 y 9 procesos suspendidos y con acusación. Tú sabes que la acusación promovía la suspensión de todos ellos, pero han negociado políticamente para que le hagan el favor, una mano lava la otra, y la aprueben la reelección criminalmente a favor de Evo Morales, y por supuesto que a ellos ya no se puede hacer absolutamente nada, hay que mandarlo a la justicia ordinaria, y están disponiendo eso, que se mande toda la justicia ordinaria, y lo que más bronca me da es tanto trabajo, Marianela, que y la gente que ha denunciado se quede con los brazos cruzados y no haga nada contra la Asamblea. Porque esas responsabilidades y omisión de acción es incumplimiento de deberes, esa era nuestra obligación de acusar. Bueno, toda la delincuencia del gobierno, en realidad, cuando visitaba el Parlamento, salía con aplausos, salía con vítores, salía... Es decir, había una petición de informe en cuanto a actos, pero aviesos de corrupción. Sin embargo, todas estas personas eran recibidas por el masismo en la Asamblea con aplausos. Entonces, lo que estamos mirando acá simplemente es, como bien decía la diputada Pierola, es curarse en salud. Han cometido tal cantidad de actos de corrupción que por supuesto tienen que prever que estos temas del enriquecimiento ilícito, del daño económico que han generado al Estado, no les caiga el día de mañana, por un lado. Por el otro, simplemente mencionar que de esta manera, si me permiten usar un término, tienen a todos agarrados del cuello, de la cola, a todos los ciudadanos, absolutamente a todos. Porque a ellos lo único que no les interesa es la salud, no les interesa la educación, no les interesa la seguridad ciudadana, les interesa el control total del poder. Para usted que ha llegado a la audiencia, estamos con la diputada Norma Pierola, analizando precisamente todos los aspectos de este código, de este malnacido código, malnacido, mal concebido, como lo quiera usted entender, que por supuesto criminaliza todos los oficios. Hacía referencia a una anticuchera la diputada Pierola. Claro, si de pronto viene una persona que dice que eso le ha producido disentería o salmonela o no sé cuánta historia, está en condiciones de meter a la cárcel a la persona. Nosotros los bolivianos somos de hecho absolutamente conflictivos. Por esto los tribunales están atestados de procesos. Pero además se suma un detalle, el detalle que un proceso se convierte en 100 procesos. ¿Por qué? Porque tienes que terminar metiendo proceso disciplinario al juez, al fiscal y a todo ese consorcio de delincuentes que están a cargo de la justicia. Créanme, esto simplemente sirve para agarrar del cuello a cualquier ciudadano que se haga el chistoso contra el gobierno. Dicho en otras palabras, las cárceles se van a atestar con este tema. No puede ser posible que una cáfila de ignorantes de la Asamblea Plurinacional, que con dificultad leen, que apenas son bachilleres, algunos no han cursado el colegio, puedan redactar esto. Por supuesto lo han copiado de Venezuela. Esta es parte, la base del socialismo, la base de un Estado estalinista, totalitario, un Estado que lo va a controlar todo.
Nazifascistas, digo yo. Les falta poner el tema de la pena de muerte. Vamos a ir a una pausa y saben ustedes que por supuesto nuestra posición, sin ningún ambaje, es repudio total a este malnacido código. Rechazo total. Y a sumarse a las marchas, a sumarse a una desobediencia civil, porque este es el principio del fin de nuestro país.